Hola a todos, buenas noches. Creo que ya dimos un poco de tiempo para que se puedan ir conectando y nos puedan estar acompañando a este webinar. A nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, quiero darles la bienvenida por estarnos acompañarnos. Quiero darle también la bienvenida y el agradecimiento al doctor Henry Martínez, con quien voy a compartir este webinar, que está presente desde El Salvador. Va a estar ahorita con la cámara apagada, unas situaciones del país que tiene, está presente aquí desde El Salvador. Henry, te agradezco mucho. El día de hoy les vamos a compartir un caso que trabajamos también con la doctora Fernanda González durante la maestría de ella. Ella es una exegresada del CESO en la generación 19-21. Entonces, también quiero agradecerle a ella porque estuvimos manejando este caso. Hoy les vamos a mostrar un caso de mordida abierta. Vamos a ver las mecánicas que trabajamos para resolver este tema vertical que presentaba la paciente, los factores predisponentes y desencadenantes a estas maloclusiones y cómo lo resolvimos. También yo lo quisiera llamar como ortodoncia pura. En realidad ya ustedes van a ver más adelante con las imágenes y las animaciones que tiene el doctor Henry, que nos va a presentar, cómo en verdad fueron mecánicas sencillas, podemos decirlo mecánicas sencillas en casos complejos. Entonces, quiero darle la bienvenida al doctor nos pueda mostrar el caso y podamos ir avanzando. Si tienen alguna duda, no duden en colocarla para poderle responder. Tengo un par de problemas técnicos por acá. En unos segunditos pues damos inicio con la plática. Ahora sí, pues vamos a dar inicio. Em, Perdón por la tardanza, pues tenía ahí un par de problemitas técnicos, pero ya estamos por acá. Bueno, tengan todos muy buenas noches, todos los doctores y las doctoras que nos acompañan en este webinar. La verdad que para mí es un verdadero gusto hablar un poco acerca del manejo de mordida abierta en pacientes clase 3, sobre todo pues en conjunto o más bien aún bajo las instrucciones de mi maestra, la doctora Fabiola Casas. Bueno, para esto nosotros hicimos la revisión de estos tres artículos, los cuales pues los primeros dos hablan del manejo conservativo de pacientes con maloclusión clase 3 severa, ¿sí? Y el último, o más bien el tercero, pues habla de alternativas del tratamiento. Que este artículo lo que destaca es el realizar extracciones para corregir pues las mordidas abiertas en este tipo de pacientes. Lo primero, pues, es definir qué es una mordida abierta. Y Canut la define como la ausencia de contacto entre los dientes superiores e inferiores, que puede tener un componente ya sea dental o esqueletal. Cuando es dental se refiere que puede estar modificado, ya sea por hábito de lengua, hábito de succión digital, hábito de dedo, etcétera, los diferentes hábitos que ya conocemos, ¿no? Y también puede tener un componente esqueletal. Aquí se refiere más que todo cuando hay un componente genético, es decir, cuando hay un crecimiento anormal o una discrepancia de crecimiento de la mandíbula con respecto al maxilar o viceversa, o puede ser también una combinación de ambos.
Otro autor que define la mordida abierta es el doctor Carabelli, que él lo que menciona es que hay una maloclusión de mordida abierta cuando los dientes superiores o inferiores no tienen contacto, y él agrega o adiciona a su definición que acá existe la presencia de dos planos oclusales, uno superior y uno inferior, que no se contactan entre sí. Bueno, y el desarrollo de la mordida abierta anterior básicamente es el resultado de la interacción de diversos factores que pueden ser genéticos, ambientales, como lo hemos venido comentando, como son las desarmonías esqueléticas en las que se presenta pues un crecimiento vertical excesivo, también puede haber una falta de balance muscular, puede existir hábitos como la succión digital, una función anormal de la lengua. Y también uno de la etiología que es muy común es la obstrucción de las vías aéreas o también pues tratamientos iatrogénicos. Entonces existen rasgos físicos faciales que caracterizan a este tipo de pacientes con mordida abierta anterior, como se puede observar en la fotografía. Existe un alargamiento vertical de la cara, también puede haber una incompetencia labial. Generalmente estos pacientes tienen una tensión de la musculatura perioral y un aplanamiento del labio superior. También este tipo de pacientes frecuentemente puede presentar disfunciones del ATM como sintomatología dolorosa. También pues puede incluso hasta afectar al ATM, hasta generar ruidos articulares. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las alternativas del tratamiento. Como lo comentaba el artículo anterior que ya les mencioné, dentro de las alternativas existe la extracción de primeros molares, tanto superiores como inferiores, y la colocación de biturbos. ¿Qué es lo que va a generar esto? Es que va a disminuir el efecto de bisagra. Aquí es importante el manejo de los espacios. En superior, pues obviamente se tendría que perder anclaje, a diferencia que inferior, donde existe la necesidad de distalizar, y con elásticos clase 3 nos vamos a ayudar a una rotación de la mandíbula. Y dentro de otras alternativas que también es muy importante y muy interesante también a la vez, es la de control vertical. Esto a través de la utilización de microtornillos en shelf mandibular. ¿Cómo se realiza esta mecánica? Aquí básicamente es importante la selección del torque. Recordemos que en este tipo de pacientes con maloclusión clase 3 generalmente pues están compensados naturalmente. ¿A qué me refiero con compensados naturalmente? Si existe una mordida cruzada anterior, lo que va a ocurrir es una retroclinación de los incisivos inferiores y una proclinación de los incisivos superiores. Entonces, si nosotros nos vamos y elegimos un low torque en superior, a esto me refiero con un torque bajo en superior, lo que se va a ocasionar es una corrección de las inclinaciones en sentido vestibulolingual de los incisivos superiores, o ya sea inferiores, en el caso que en inferior elijamos un high torque o un torque alto, para así cuando se realice la distalización con los microtornillos, el movimiento va a ser en cuerpo, ya que cuando se realiza este tipo de distalizaciones, tiende a retroclinar los incisivos. En cambio, si nosotros lo compensamos con un torque alto, nos vamos a llevar esos incisivos hacia atrás en cuerpo. Aquí en esta figura también vamos a observar cómo trabaja el microtornillo. Si observamos, hay un centro de rotación que en la mandíbula lo vamos a encontrar entre premolares. Bueno, aquí nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que saber qué vector vamos a utilizar. Si nosotros queremos una rotación de la mandíbula en sentido antihorario, tenemos que pasar ese vector por encima del centro de rotación, y nos podemos ayudar también con elásticos clase 3. Y así, obviamente, pues vamos a realizar esta rotación que nos va a cerrar la mordida.
Y dentro de las alternativas también encontramos la mecánica de elásticos. Es importante saber que estas alternativas nosotros las podemos combinar, es decir, podemos utilizar mecánica de elásticos con control vertical con microtornillos y también mecánica de elásticos con dobleces escalonados, que ya lo vamos a ver más a fondo, ya que este tipo de dobleces pues, es de mucho beneficio, es un tratamiento que es muy eficiente, muy eficaz para la corrección de este tipo de maloclusión. Entonces, cuando hablamos de alternativas de tratamiento, podemos hablar de una terapia miofuncional, que los músculos pues, van a generar todo este tipo de maloclusiones, no solo clase 3, sino que clase 2, maloclusiones clase 1. Y cuando el paciente tiene el nivel socioeconómico o las posibilidades socioeconómicas o un seguro social, por ejemplo, ya podemos recurrir a un tratamiento quirúrgico siempre y cuando pues, el paciente cumpla con estas características. El uso de microtornillos, mecánica de elásticos, también dobleces escalonados y otro tratamiento que es muy eficaz es la técnica MIU, que también a esto nos referimos con control vertical del doctor Sato. Entonces, el compromiso de un abordaje correcto se vuelve aún mayor cuando la clase 3 esquelética pues la va a acompañar un crecimiento mandibular hiperdivergente. En otras palabras, pues agrega un grado más de dificultad al tratamiento. Y la necesidad en cuanto a la selección de la aparatología ortopédica adecuada, al igual que el vector de aplicación de fuerza de la misma, pues estos son factores que son realmente críticos en la predicción del resultado del tratamiento. Dicho esto, nosotros debemos de tener ciertas consideraciones para el uso de la máscara facial en pacientes hiperdivergentes. Tenemos que saber el vector de fuerza que vamos a utilizar en pacientes con crecimiento vertical. Debemos de conocer qué tipo de crecimiento tiene también. Si es exceso vertical del maxilar o si es deficiencia vertical del maxilar. En el caso del exceso vertical del maxilar, nos podemos apoyar con un vector paralelo al plano cruzal, a diferencia de cuando hay deficiencia vertical del maxilar, que aquí se debe de existir una estimulación hacia adelante y hacia abajo del maxilar, o sea, un adelantamiento y un descenso del punto A, que esto nos va a generar un cierre de la mordida, sobre todo si utilizamos cualquiera de las alternativas que mencioné anteriormente de rotación mandibular. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al caso, que este caso pues, es un caso muy bonito que tuve la oportunidad de manejar con la doctora Fabi, que pues también colaboró la doctora María Fernanda González, que pues por ahí nos está viendo en el webinar. Es una paciente del sexo femenino de 12 años de edad. Al Perdón motivo... perdón que te interrumpa, Henry. Eso que comentaste ahora, la introducción que comentaste ahora, las alternativas de tratamiento que existen, ¿no? Para trabajar este tipo de maloclusiones. Yo sé que tú no iniciaste el caso, pero lo inició la doctora Fernanda. Y con ella también planteamos todos estos escenarios. Es importante aquí mencionar o diagnosticar a cada paciente por aparte, ¿sí? Porque las maloclusiones son diferentes o la etiología de estas maloclusiones es diferente, ¿sí? Por más que sabemos. Pacientes clase 3, mordidas abiertas, mordidas profundas, sí, pero esto que acabas de mencionar, sobre todo en la parte final, el uso de la máscara facial, que fue algo que también valoramos en ello, que lo diagnosticamos desde un inicio y creo que hizo mucho cambio en la paciente o en el crecimiento de la paciente, sobre todo porque estaba en este pico de crecimiento. Lo vamos a ver más adelante en las fotografías que podemos ver del inicio al progreso y al final, que tú ahí vas a hacer el comentario del tiempo que ella utilizó la máscara facial y luego cuando iniciamos con los dobleces escalonados, de toda esta introducción que tú diste y de las diferentes mecánicas de cómo también podemos cerrar la mordida. Por eso en un principio les comenté que nosotros, o bueno, lo dije de manera sencilla, ortodoncia pura o
ortodoncia, no es que sea ortodoncia sencilla, es que no fue necesario utilizar algún otro tipo de aditamentos. No te escuchamos. Hola. Justo, gracias. Adelante. Sí, no le escuchamos la Ay, última. perdón, lo último que, perdón, el último comentario que hice, disculpen, el último comentario que hice es de que todas estas opciones que tú comentaste al inicio como alternativas de tratamiento en estas pacientes con pacientes de mordida abierta, que en realidad con esta paciente trabajamos esta parte de dobleces escalonados y el uso de máscara facial porque aprovechamos este último crecimiento que tenía la paciente o este pico de crecimiento que tenía la paciente que en realidad hicimos gran cambio y que lo podemos y que lo vamos a poder, lo vas a mostrar ahorita en las fotografías comparativas de inicio a final. Este, y nada, gracias, Henry. Correcto, Doc. De hecho, pues fue un punto fundamental el agarrarse del remanente de crecimiento que tenía la paciente pues, para la corrección de la mordida abierta anterior, que si lo vimos, pues bueno, ya lo vamos a ver que sí es un poco severa, ¿no? Bueno, entonces, al motivo de consulta, llegó con su mamá, según pues la historia clínica del paciente, y comentó que por los dientes chuecos. Ahorita que les diga el diagnóstico, quiero que ustedes en su cabeza pues vayan formando el caso. Es una paciente clase 3 esqueletal de crecimiento hiperdivergente. A esto pues le agregamos que es una paciente clase 3 molar bilateral y canina. Presenta un overjet y un overbite negativo. Esto debido obviamente a la mordida abierta anterior que presentaba la paciente y una mordida borde a borde posterior, es decir, un ligero colapso del maxilar. Las líneas medias no se encontraban coincidentes y algo muy importante para la toma de decisiones también al momento de plantearnos el tratamiento es tener en cuenta que la paciente presenta raíces cortas en el órgano dental 1.1 y en el órgano dental 2.2. Esto también pues agrega un grado más de dificultad a un paciente al cual se le va a cerrar la mordida porque, o sea, no son dientes que sean aptos o idóneos para generarles una extrusión o cualquier movimiento que nosotros pues pretendamos para el cierre de la mordida. Para También lograr un correcto overbite. Entonces, creo que ahí fue una, Exacto. perdón que te interrumpa, creo que ahí fue una de las situaciones también críticas que teníamos con esa paciente, ¿no? Y que nosotros podemos decir, bueno, en los bondeados diferenciados extruimos, Sí, hacemos una extrusión en posterior, una intrusión en posterior y una extrusión en anterior, ¿no? Que uno podría decir lo de un bondeado diferenciado que en muchos pacientes también podemos hacer. Entonces, con ella también teníamos este tema de las raíces, que ahorita tú vas a mostrar la panorámica, y otra cosa que también nos dimos cuenta al final del tratamiento, ¿no? Que lo mencionamos. Henry, aprovecho para decir, creo que no lo comenté en el inicio que quería hacer el comentario, este fue uno de los casos que presentó como parte de sus requisitos finales, entonces lo tiene muy bien estudiado el caso, lo tenemos muy bien estudiado el caso, sí, sí, y creo que esa parte de las raíces cortas también es, pues no solamente compromiso en esta paciente, en muchos pacientes uno es increíble, sé que no estamos hablando de eso, perdón, pero voy a hacer un ligero paréntesis, el compromiso de las raíces cortas y que en ciertas maloclusiones pues nos comprometen ciertas cosas en los tratamientos, pero aquí vamos a ver un ejemplo claro de cómo podemos lograr en verdad resultados súper satisfactorios o ideales, porque puedo decir que en esta paciente en realidad cumplimos como los objetivos que teníamos planteados en un inicio del tratamiento de la mejor manera, pese a estos pequeños detalles que vimos desde un inicio. claro. Sí. Bueno, al hábito, la paciente presentaba también protracción lingual. Entonces, al momento de plantearse el tratamiento, como pues ya comentó la doctora, se inicia a través de un tratamiento ortopédico, esto con el objetivo de aprovechar al máximo el remanente de crecimiento de la paciente, en el cual pues se realizó un control de hábito para ayudar al cierre de la mordida
con una máscara facial de protracción y también se utilizaron spikes o recordatorios linguales. En conjunto, se trabajó con bracket prescripción ROD 022 por 028 para lograr pues la fase ortodóntica, que es la alineación, nivelación, stripping, detallado y retención. Al finalizar todo este tratamiento, se indica un circunferencial superior con perla de Tucat para mantener pues esa lengua educada, ya que una de las dificultades todavía agregadas al caso es el hábito de protracción lingual, que ya vamos a ver imágenes más adelante. Entonces observamos las fotografías extraorales donde vemos que la paciente pues inicia con quintos proporcionales, vemos una línea media dental coincidente con la línea media facial. También vemos que el tercio inferior es mayor en relación al tercio medio y superior, que esto es muy común en los pacientes clase 3. Y también tenemos una línea estética con valores negativos, tanto el labio superior como el labio inferior. Estos datos nosotros los tomamos de la radiografía lateral de cráneo, que la observamos acá sin trazos y acá pues con el análisis de Steiner, el análisis de Down, Harbaugh, Tweed y vías aéreas. ¿Qué nos indican estas radiografías al hacer estos análisis? Que pues la paciente es clase 3 según su ANB, lo corroboramos con el WITS. También su ONU Nation, SIA Nation nos indica que es una paciente hiperdivergente y cuando analizamos el Harbaugh, pues que también es característico del paciente clase 3, su mandíbula pues es grande que el maxilar. A los criterios dentales, al ser una paciente clase 3, existe una compensación natural de sus dientes anteriores. A esto me refiero a que su uno palatino evidentemente se va a encontrar aumentado, es decir, que los dientes superiores anteriores van a estar proclinados y los incisivos inferiores van a estar retroclinados, o sea, un valor negativo de su IMPA. Ahora sí, vemos el análisis intraoral en las fotografías intraorales, donde observamos que la línea media dental superior se encuentra coincidente y la línea media dental inferior se encuentra desviada 3 milímetros hacia la izquierda con respecto a la línea media dental superior. Además de esto, vamos a ver una mordida abierta en el sector anterior y un ligero colapso del maxilar a nivel posterior, lo cual pues nos indican overjet negativo y overbite negativo. Sus clases caninas como molares, ambas se encuentran clase 3 bilateralmente. A la forma de arco, tanto en superior como en inferior, se encuentra de forma oval. Sin embargo, podemos lograr percibir el apiñamiento enmascarado debido a la proclinación en el sector anterosuperior y también pues el apiñamiento anteroinferior. A pesar de que las fotografías es una herramienta muy importante al momento de realizar un diagnóstico ortodóntico, pues también es de suma importancia tener en cuenta o valernos de las imágenes o de los modelos. En este caso, pues son las imágenes de los modelos digitales, donde corroboramos de manera más exacta o más precisa la clase 3 molar bilateral, la clase 3 canina bilateral, el overjet y el overbite negativo, generando una mordida abierta. Cuando observamos la radiografía panorámica, hay dos cosas que nos llaman la atención. Una es la imagen radiolúcida que tenemos en el seno del lado derecho. Aquí se hizo la interconsulta y se determinó que la paciente, a pesar de que padece de sinusitis, en ese momento ella presentaba una infección de vías aéreas activa. Y la otra cosa que nos llama la atención y que es de suma importancia también pues, para la toma de decisiones al momento de plantear el tratamiento, valga la redundancia, es las raíces cortas. Sin embargo, pues una radiografía panorámica, como bien lo dice su nombre, nos va a dar una vista panorámica de lo que nosotros queremos observar. Al determinar que hay raíces cortas, nos vamos a las imágenes de Combin, que es un estudio que se toma básicamente en todos los pacientes en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y aquí nosotros logramos determinar exactamente cuánto es la longitud radicular y aquí pues se logra observar
que la raíz tiene una proporción de 1:1 con respecto a la corona dental. Ya teniendo todos estos datos, con todos estos estudios que se observaron previamente, ya es suficiente para plantearnos los objetivos generales del tratamiento, que en lo dental, obviamente, pues se planifica obtener la clase 1 molar bilateral, al igualmente obtener la clase 1 canina bilateral, la corrección del overjet, del overbite, con un cierre de la mordida, la corrección del apiñamiento tanto maxilar como mandibular y la corrección de líneas medias. Y a lo funcional, pues también la corrección del hábito de lengua que presenta la paciente, lograr una correcta intercuspidación, lograr una guía de oclusión canina, además de una guía incisiva, esto para generar la función a la paciente, que realmente pues es muy difícil la masticación para un paciente con mordida abierta. Y también con esto se logra proteger el ATM, la articulación temporomandibular. Con respecto a los objetivos específicos ya para tratar específicamente cada problema de la paciente, el primero que se plantea es un adelantamiento y un descenso del punto A para lograr un cierre de la mordida en el sector anterior. Esto a través de una máscara facial que se le indica a la paciente mínimo 14 horas al día con un vector de fuerza que nos ayude a una rotación del maxilar en sentido horario, y a esto pues se le agregó 400 gramos de fuerza bilateral. También se realizó una corrección del apiñamiento maxilar y mandibular con una alineación y nivelación, donde pues se realiza un bondeo completo en inferior y en superior, a excepción de los incisivos anterosuperiores, debido pues a las raíces cortas que presenta la paciente. Además, se colocaron spikes para la corrección del hábito de protracción en los órganos dentales 22, 21, 11 y 12. Y se modificó el plano oclusal con dobleces escalonados, que es lo que ya en un momento les voy a explicar a través de unas animaciones, que básicamente pues es cómo se llevó a cabo el cierre de la mordida anterior. Bueno, entonces, lo primero que se realiza es determinar las raíces cortas donde no se van a colocar brackets al momento de hacer el bondeo. Posterior a esto, se lleva a cabo la alineación y la nivelación, tanto en el sector superior como en la arcada inferior. Posterior a que ya se logró la alineación y la nivelación, se inicia a realizar dobleces escalonados. ¿Cómo se realizaron estos dobleces? Primero se inician en el sector posterior, tanto en superior como en inferior. Se realizaron únicamente en 6 y 7. Cuando estos dobleces ya se lograron expresar, ya nos vamos al sector de los premolares. Entonces se realiza también los dobleces escalonados de intrusión en premolares. Entonces ya tenemos escalonados en molares y premolares. Ya lograr que estos dobleces se expresen, iniciamos la utilización de elásticos en vector clase 3 en caja bilateral y también en el sector anterior, para que nos ayude pues obviamente a lo que falta del cierre de la mordida. Ya cuando se logra por completo el cierre de la mordida en los sectores posteriores, y si vemos en la animación, aún falta que los dientes anterosuperiores pues se extruyan, y esto es debido pues a que se trató de evitar en lo posible realizar cualquier tipo de fuerza para evitar causar un daño mayor en esas raíces, porque al inicio del tratamiento ya estaban cortas. Entonces aquí se procede a colocar un niti muy delgado. Iniciamos con un niti 12, también nos ayudamos con stripping y ya incorporamos con un seccional anterior de 2 a 2 para iniciar el descenso de los incisivos superiores. Y es así como logramos completamente el cierre de la mordida a través de esta mecánica.
Y ahora pues vamos a ver las fotografías intraorales de la paciente, que aquí vamos a observar todo lo que anteriormente explicamos en la mecánica. Se logra observar los dobleces escalonados a nivel de 6 y a nivel de 7, también a nivel de premolares, y ya se observa que la mordida se encuentra completamente cerrada en los sectores posteriores. Entonces se decide colocar el nitis seccional de 2 a 2, se bondean los centrales y ya vemos cómo comienza a descender. Aquí tuvimos la necesidad de realizar este doblez de extrusión, obviamente para que los brackets de los incisivos pues no choquen o no creen una traba mecánica al momento pues del descenso de estos. Y acá logramos observar cómo se cierra completamente la mordida en estas fotos que tenemos en la parte inferior, donde aquí también hubo la necesidad de extender más el doblez para permitir la corrección completa del overjet y del overbite. Y así fue como logramos corregir pues esta parte de la mordida abierta, y aparte pues también la maloclusión clase 3 gracias a la ayuda de los elásticos. Si observamos pues ya en la última fotografía ya nos pasamos a elásticos en caja, pero ya clase 1, ya que logramos obtener la corrección de las clases molares y caninos. Vamos a ver las fotografías extraorales comparativas. Aquí vemos un cambio súper importante de la fascia de la paciente, pues ya se observa una armonía muy considerable. Ella inicia y finaliza con quintos proporcionales, y la línea media dental superior pues inicia desviada y finaliza pues ligeramente coincidente. Aquí también quiero que observen cómo cambia totalmente la cara de la paciente, ¿no? Al inicio, pues la sonrisa no es agradable y finaliza con una sonrisa muy agradable. Cuando observamos las fotografías de perfil, también se logra percibir pues el cambio tan importante en el perfil de la paciente. Aparte de eso, si somos muy observadores, vamos a ver que hay una rotación en sentido antihorario de la mandíbula, y también hay una mejor armonía del labio superior con respecto pues al labio inferior. El tercio medio inicia y finaliza mayor en relación al tercio medio superior, el tercio inferior. Y observamos acá las radiografías laterales del cráneo, que aquí es importante también destacar cómo al principio sí se logra observar los dos planos oclusales, uno superior y uno inferior, de igual manera en el progreso, pues, pero ya más disminuido. Y aquí es donde logramos corroborar perfectamente cómo se generó o cómo se realizó esa rotación en sentido antihorario de la mordida, que permitió pues la corrección de la mordida abierta, aparte también pues del uso de la máscara facial, que como objetivo específico fue lograr un descenso y un adelantamiento y un descenso del punto A, que fueron pues las estrategias que se utilizaron en conjunto con las intrusiones posteriores, que todo esto en conjunto pues nos genera un control vertical. Estas imágenes también son importantes, como al principio, pues los dos factores que veíamos, la lesión radiopaca que veíamos al principio en el seno ya no se observa al final, y también como también gracias a la utilización de la máscara, ese adelantamiento del maxilar nos permite corregir el torque de los incisivos superiores, y al tener una inclinación mejor de esos incisivos vemos que hay una mejor proporción radicular. Estas son las fotografías intraorales de frente, donde pues acá, como ya habíamos comentado anteriormente, sí teníamos la dificultad de esas raíces cortas para descender esos incisivos. Sin embargo, vemos un detallado pues súper espectacular, característico de la Doc Fabi, un detallado súper bonito. La línea media, la superior inicia coincidente y la inferior pues finaliza 0.5 milímetros desviada hacia la izquierda, que es algo pues después de ver cómo inicia la paciente y cómo finaliza, es algo que no causa preocupación. Observamos el morph.
Aquí vemos cómo se va realizando la alineación, la nivelación, tanto superior como inferior, y cómo se va a ir dando el corrección del overbite y el overjet. Aquí vemos también, aquí corroboramos en las imágenes digitales de los modelos, vemos cómo se observa pues ese detallado tan bonito a pesar de todas las dificultades que presentaba el caso. Vemos las imágenes intraorales del lado derecho de inicio, progreso y final, donde aquí también es importante destacar que a pesar de que se trabajó con muchos dobleces de intrusión, se logró tener un acople y una intercuspidización muy buena, a pesar pues de que se realizó una corrección a través de dobleces de segundo orden. Aquí observamos las imágenes de los modelos y aquí también observamos las fotografías intraorales del lado izquierdo, pues donde también logramos observar la alineación, la nivelación, vemos cómo hay un muy buen acople de las cúspides superiores e inferiores de premolares y molares, y vemos también cómo se corrige la maloclusión clase 3 canina y molar. Observamos los modelos del lado izquierdo y las imágenes intraorales superiores, donde pues la paciente finaliza con una forma de arco ideal, y aquí logramos también observar los spikes que se utilizaron para la corrección del hábito de lengua. Aquí vemos pues el morph, cómo se va generando una muy buena forma de arco, pues cómo finaliza la paciente. En las fotografías intraorales inferiores, pues también logramos observar la corrección del apiñamiento anteroinferior y los retenedores, que pues como comentamos al principio, aquí se plantea la utilización de la perla de Tucat para mantener pues esa lengua muy educada, para estimular a la lengua que pues se coloque en la parte superior del paladar y así evitarla tener sobre los incisivos y vaya a haber una recidiva. Aparte de eso, otro elemento que no comenté fue que a la paciente al finalizar el tratamiento pues también logramos mantenerla 3 meses y medio aproximadamente para contención. Contención, sabemos que las mordidas abiertas son una de las más difíciles de controlar, sobre todo porque tienden mucho a la recidiva. Entonces, como requisito y recomendación es dejar por lo menos mínimo 3 meses en contención a este tipo de pacientes para lograr una estabilidad a largo plazo. Con estas fotografías extraorales quiero finalizar, pues viendo cómo pues a la paciente no solo se le modifica la función, sino que también pues se le cambia la vida a los pacientes, y vemos cómo sonríe al principio y pues ella estaba súper feliz al final, pues se les crece hasta la autoestima a los pacientes, y creo que como ortodoncistas eso es lo que más nos da satisfacción. Lo Y que pues más nos llena. Ese comentario era lo que quería hacer, que ahorita antes de que iniciáramos hicimos el comentario como de la cooperación del paciente, ¿no? Yo recuerdo cuando Andrea inició, Andrea, aquí como la ven con esa bella sonrisa y tan linda, era como muy tímida o era como más introvertida, sí, no hablaba. Hay pacientes que hablan mucho, hay instructores que hablamos mucho y hay otros pacientes que son así calladitos, seriecitos, su consulta tal cual. Y Andrea, conforme iba pasando el tratamiento y ella también se iba dando cuenta, nos sonreía mucho más y llegaba con una actitud diferente y era súper cooperadora. Todas estas mecánicas o todo lo que hablaste tú, Henry, ahorita al principio de las diferentes alternativas que tenemos de tratamiento, extracciones, microtornillos y todo esto, todo es viable. Uno siempre depende, obviamente, del diagnóstico de base que nosotros tengamos, ¿no? Pero en un caso como este, que uno dice, vamos a ir de lo menos invasivo tal vez, o yo que soy así, de lo menos invasivo a lo más invasivo, pues démosle la oportunidad con los elásticos a la paciente, démosle la oportunidad de usar la máscara facial antes de considerar alguna otra alternativa de tratamiento. Y en realidad no todos los pacientes son iguales, no todos son cooperadores, no todos somos cooperadores, o sea, es diferente cada paciente. Entonces, obviamente hay que darles el beneficio de la duda a todos los pacientes, no darles las indicaciones que deben seguir, y yo creo que
una de las cosas, sí, de las que obtuvimos este resultado fue por la cooperación de Andrea en realidad, porque era un caso que en algún momento planteamos la utilización de microtornillos en su momento, si era que no teníamos un cambio, una cooperación de parte de ella, y Andrea siempre fue una paciente muy aplicada, muy cooperadora, y conforme iba avanzando el tratamiento, y creo que ya hasta en las últimas consultas, mucho más platicadora. Entonces, eso que comentaste ahorita de cómo le cambia a uno la sonrisa, no solo la sonrisa, la vida a los pacientes, de que ahí, mira la primera, o sea, si vemos la fotografía de inicio de cómo sonríe, vemos la fotografía final, o sea, esa sonrisa se ve completamente llena, armónica. Pero esto que comentaste y que lo comentamos nosotros cuando le estábamos atendiendo, esta etapa de contención que tuvimos con ella, porque en realidad la evolución la vimos bastante rápido, o sea, después de que hicimos los dobleces escalonados, la utilización de los elásticos, no dejamos de utilizar la máscara, que también fue un aditamento importante en este caso, y la contención. Creo que sobre todo también esta etapa de contención que tuvimos con ella los últimos meses, que obviamente su mamá también era muy, no es que la retuviéramos más tiempo del ideal de que ya había terminado el tratamiento de ortodoncia, sino a la magnitud que teníamos o lo que trabajamos con ella de mordida abierta, consideramos que era momento de mantenerla este tiempo en contención, y sobre eso estar evaluando si también requeríamos hacer alguna otra cosa en esta última etapa de detallado, ¿no? Del caso de Andrea, y creo que todos estos factores o todo lo que pudimos trabajar con ella, pues nos llevó a lograr este resultado, y aunado a eso, o el punto número 1, que siempre puede ser la cooperación que tiene el paciente en el caso, ¿no? Porque hay casos que pueden ser más sencillos y duran más tiempo de tratamiento. ¿Por qué? Porque tal vez no era un paciente cooperador, y que tal vez no era un caso tan sencillo que pudiéramos ver así en un inicio, un caso muy sencillo que lo logramos en un buen tiempo y que tuvimos la cooperación de la paciente. Entonces, creo que todo esto también a ellos, obviamente los pacientes van viendo los cambios y lo que se está logrando, y sobre eso ellos también pues le echan más. A mí no me gusta mucho esa frase, le echamos ganas, porque uno en realidad le echa ganas a las cosas que hace, ¿no? Por eso las estamos haciendo, pero en verdad sí, o sea, hay una disposición de parte del paciente o de nuestra parte, y yo también sé, y a mí me gustó muchísimo trabajar contigo. Agradezco que hayas presentado este caso como parte de tus requisitos finales, y que lo compartas el día de hoy, porque me gusta mucho esa confianza que te tienen los pacientes, y que les tienes tú a los pacientes, que puedes transmitirle esa seguridad que tienes al hablar, al expresarte, al saber el tratamiento, lo que le estamos haciendo a la paciente, vaya. Entonces, creo que todo esto fue una mezcla de todo esto para obtener los resultados. Entonces, pues muchas gracias. No, Doc, muchísimas gracias a usted. La verdad es que usted, bueno, se lo he dicho muchas veces, me encantó muchísimo trabajar con usted. Creo que trabajamos, pero muchísimo. Los martes y sábados eran de loco, o sea, de 11 de la mañana hasta 8 de la noche. Pero la verdad es Sí, que muy agradecido yo por, también estoy segura, o sea, estoy convencida que trabajamos muchísimo, y ojalá en otra oportunidad, ojalá que podamos abrir otra oportunidad en esta parte de los webinars para mostrar otros casos. Sé que trabajamos muchísimos. Otro caso que también me fascinó fue el caso de Jorge, un adelantamiento mandibular que trabajamos. Entonces, ahora que tenemos esta opción o esta ventana de los webinars que nos han estado acompañando todos ustedes aquí presentes a lo largo de todos estos lunes, pues agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. El próximo lunes también va a estar el doctor Henry, entonces les hago la invitación para que también se puedan conectar a la página del CESO, que lo estamos transmitiendo por ahí, por Instagram, por Facebook. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Disculpen ahí los problemas técnicos que estuvimos teniendo, y Henry, quiero agradecerte muchísimo por presentar este caso, por presentar la mecánica que utilizamos para este caso, y muchas gracias a todos. muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias a todos, y nos vemos el próximo lunes.